saludo cordial y cariñoso a todas las personas que se conectan y que nos sintonizan en el canal del YouTube. El tema de hoy es caída y gracia. Caída del hombre, gracia divina. Como quien dice, pecado y perdón. Mis hermanos, lo he dicho y no me canso, no me cansaré. Siempre hay que decirlo. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios todo lo sabe. Dios tiene planes. Dios nos visitó en Jesús. Tomó toda la necesidad, problemas emocionales, problemas corporales de salud, problemas espirituales, problemas económicos. La paz nuestra, Él la logró a nuestro favor. Hermanos, el tiempo que resta lo dedicaré a predicar de la bondad y la gracia infinita del Señor. Y hoy vamos a mirar la dimensión de la caída en Adán para que entendamos la belleza de la redención en Jesús. A eso les invito esta tarde. Como todas las tardes, el deseo es que entendamos la obra de amor a nuestro favor. Escúcheme. La gente tiene muchos prejuicios. En primer lugar, mucha gente no lo considera que exista Dios. En segundo lugar, muchos en el mundo lo han reemplazado por filosofías o por falsas religiones o por ídolos. A todos ellos o al número de personas que llega al canal, yo les quiero invitar al Dios del perdón, al Dios de la bondad, al Dios del amor y la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merecemos. Por ejemplo, el perdón. Constante. Don, regalo. Dios es exuberante en el regalo. Él es el gran dador. Perdonar es constante. Donar es dar. Constantemente nos está dando. Por eso el salmista, en el salmo final de ese libro precioso que les recomiendo, los salmos, el salmista dice que todo lo que respire alabe al Señor. ¿Por qué? Porque a cada paso, a cada latir del corazón y cada que los ojos parpadean, Dios está proveyendo, dando, porque Él es el constante dador. Él es el que de lo alto hace descender toda bondad, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto. Pastor, ¿y por qué vemos tanta maldad en el mundo si Él es el dador de toda gracia? Muy buena pregunta. Porque Dios respeta tus decisiones. Esa podría ser una respuesta como sacada de la manga a esa pregunta. Dios te ha hecho libre. Y por eso delegó en la iglesia, en el Espíritu Santo, en la Biblia, en Jesús, en los predicadores, en los líderes espirituales, este mensaje, que es un mensaje de buenas nuevas. Eso es evangelio. Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Por ejemplo, esta: ven a Jesús, oh pecador, para que tengas el regalo del perdón y de la vida eterna. Muy buena noticia. Buena noticia es esta: vengan a mí, dice Jesús, los cargados, fatigados, desesperados,
y lleven mi mensaje y mi perdón, que hace ligera la carga y te hace ágil en el camino. Buena noticia. Esta, echen sobre mí, dice Jesús, toda vuestra ansiedad, que yo tengo cuidado de vosotros. Buena noticia. Esta noticia dejó las 99 ovejas en un establo y se fue por las laderas a buscar la perdida. Y cuando la halló, la puso sobre sus hombros y la trajo de vuelta al redil y se alegró, porque él no vino a condenar, sino a perdonar. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que te dejes encontrar del buen pastor. ¿Qué hizo la oveja? Se perdió. Por cualquier razón se perdió. Él, el dador de toda buena dádiva, salió a buscarla. Y la oveja se dejó cargar sobre los hombros para regresar al lugar de la paz y del reposo. Esa es la gracia. Déjate encontrar. Jesús vino a perdonar. Y a mí me han preguntado en muchas ocasiones, y en esta semana estuve por ahí en un programa de televisión hablando del perdón, de la magia del perdón. Cuando uno está bajo la obligación de la ley, como que se siente esclavo en primer lugar, porque está bajo la ley, se siente presionado y vigilado porque la ley no tiene sentimientos, y uno hace las cosas por miedo. Pero cuando uno entiende el perdón y el regalo de gracia inmerecido, uno no hace las cosas por miedo, sino que deja de hacerlas por amor. Mis hermanos, este espacio de la Iglesia Cristo el Rey, o este espacio del canal en el YouTube, ha sido y seguirá siendo un espacio que invita y convoca a todos los perdidos, a todos los desesperanzados y a todos los confundidos a que busquen la luz de Jesús, el Dios hecho hombre, para la salvación de su alma y para que tenga vida y una vida plena y abundante. Caída del hombre es el título, y gracia soberana y divina. Y el texto que les invito a que en su Biblia lo busque, está en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Y yo quiero entender primero, a la luz de este pasaje, de esta narración divina y eterna, el problema que tuvo la primera pareja, Adán y Eva, y nos embarcó a toda la humanidad en todo lo que vemos en la historia. ¿Quién fue el culpable? Dios desde el principio quiso la felicidad, por eso colocó a esa pareja en un paraíso. Pero el enemigo, el mentiroso, el engañador, el adversario, el que quiere tu destrucción, logró hacer que esa primera pareja dudara de la bondad de Dios. Entonces nos dejó en la jurisdicción de usar nuestra decisión. Y espero que el Espíritu Santo en esta reflexión toque esa parte de la voluntad que es la que tiene que ver con la decisión, y decidas por aquel que te ha venido a buscar como buen pastor. Miremos el versículo, como lo dice nuestros caracteres, el versículo 9 en adelante. Después de estar en el paraíso, el falso
y engañador personaje que estaba en el huerto, persuadió a Eva y luego a Adán y comieron del fruto prohibido. Se ha hecho mucho la pregunta de en qué consiste, que si fue una manzana. Algunos hablan de que fue una higuera, otros hablan de que fue una vid, pero bueno, se popularizó lo de la manzana. Un fruto apacible, pero en el fondo era el árbol del conocimiento. Entonces, Pastor Brown, ¿Dios es enemigo del conocimiento? No. Dios es la verdad, es la ciencia, es la matemática, es la astronomía. Dios es la perfección, Él es la biología, Él es el creador. El conocimiento del bien y del mal. Escúcheme bien. Entonces el hombre vio, bajo el engaño del enemigo, que si él desobedecía esa prohibición del árbol, llegaría a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué quiere decir, siendo muy elemental la explicación, para ahondar luego? Que usted ya decide qué es bueno y malo. Dios no lo decide el ser humano. ¿Y qué nos tiene hasta hoy enfrascados en esa contradicción y en esa lucha? Que cada cual decide como bien le parece. Ese estado de inocencia que vemos a veces en los niños, ese fue el estado primigenio de la creación, de hombre y mujer. Pero al querer ser como Dios, tomamos la decisión de nosotros decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí estamos. Y en este momento, lo que es bueno en un lado es malo en el otro, o lo que es malo para mí puede ser bueno para usted. Entonces, se confundió la luz y las tinieblas. El versículo 9, entonces, Dios llegó al Edén, hizo la pregunta: ¿dónde estás tú, Adán y Eva? Hemos dicho, pero lo repito, la pregunta en el hebreo es: ¿dónde te fuiste a caer? ¿Por qué desobedeciste? Ahora tú tienes la potestad de decidir qué es bueno y malo. Entonces el verso 10 respondió Adán: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire usted esas 4 palabras que trae ahí nuestra Biblia: voz, miedo, desnudo y me escondí. La voz. Desde ese momento el hombre no quiere oír la voz de Dios hasta hoy. Yo lo que quiero es que miremos hoy a dónde fue a caer el ser humano, para que entendamos hasta dónde tuvo que descender Jesús para salvarnos. Y al terminar nuestra reflexión, guardemos un minuto de silencio reverencial diciéndole a Jesús, el segundo Adán: gracias. No nos dejaste en ese hueco profundo de tinieblas. Tomaste forma de hombre y bajaste hasta nuestro lugar para rescatarnos. Por eso en ningún otro hay perdón. Por esa sola razón en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en el cual el hombre pueda tener otra vez la comunión con el Creador que no sea Jesús. Así de sencillo, mis hermanos. Y yo estoy empeñado en demostrar de aquí hasta que Jesús regrese lo bondadoso, la gracia, el perdón, el regalo, lo inmerecido, pero lo fiel y el amor infinito de Dios por sus criaturas. Ven a Jesús. ¿A dónde fuiste a caer? Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo de desnudez?
Cayó de un estado de pureza a un estado de miedo, de culpa y de vergüenza. Tuve miedo. ¿Y qué reacción primaria tuvo? Me escondí. Leamos ese versículo 10. Oí tu voz en el huerto. Tuve miedo. Parece que miedo es distinto a temor. Temor es reverenciar a Dios, por amor, querer, creer y servirle. Miedo es culpa. Todas las religiones, de una vez yo quiero ir mirando a dónde cayó el hombre para ver la dimensión del perdón. Ese es el propósito esta tarde. Todas las religiones, filosofías, sin excepción, explotan la culpa. Óigame bien, y generan divisiones y resentimientos. El de la raza tal contra la raza tal, el que tiene mucho contra el que tiene poco, el rico contra el pobre, y todas las religiones, sin excepción, y todas las filosofías explotan la culpa que el hombre tiene desde el versículo 10 del tercer capítulo de la Biblia. El tercer capítulo es como la noche oscura del alma. Y sigamos. Tuve miedo, no quiero oír tu voz. Por ejemplo, miedo es fobia. Y hay calificadas o clasificadas por lo menos 600 fobias. Fobia a una aguja, fobia a la altura, fobia al agua, fobia a la oscuridad. ¿Cuántas fobias hay? Todo eso entró al corazón y no estábamos diseñados para eso. Verso 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieras? Entonces en el 12 respondió, la mujer me invitó a comer. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. El deseo de los ojos, codiciable, vio el fruto codiciable, oyó que si comía se iba a ser como Dios. Entonces la ambición, el deseo, lo codiciable, fue la serpiente. Entonces Dios castigó a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Entonces se supone que tenía pies, porque dice que ahora va a andar sobre su pecho, y polvo comerás todos los días de la tierra. Hasta hay tantas cosas que decir que están como encriptadas en esa maldición y en ese castigo a la serpiente. Por ejemplo, polvo comerás. Donde quiera que una serpiente vaya, se arrastra sobre su vientre y hay polvo. En Australia hay polvo y en Colombia hay polvo. Y en todas partes. Como queriéndole decir Dios al engañador enemigo, no quiero que estés jamás en mi presencia, clamando por sustento, porque siempre estarás arrastrándote con el polvo en la nariz. Tienes tu alimento. En cambio nosotros tenemos el don precioso de la voz, de la oración y de la alabanza. La serpiente, solo polvo. Bueno, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí empieza ya la luz de la salvación, porque de una mujer vendrá aquel que un día le quitará el imperio de la muerte y el engaño a esa serpiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. 16. Multiplicó los dolores del parto a la mujer y le dijo, tu deseo será para tu marido. Escúcheme, hubo que tomar un nuevo orden, una nueva legislación. Fue expulsado del paraíso y entonces vino la maldición. Ya conoces el bien y el mal,
ya te sientes desnudo, ya te escondes de Dios. El hombre desde allá hasta hoy está escondiéndose de Dios. No te escondas más, déjate encontrar. Pero sigamos, hay mucho que decir. Le dijo al hombre: porque tú obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé no comieras, el verso 17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días, espinos y cardos producirá la tierra y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo. Ahí entró la muerte. No moríamos, no había el trabajo del sudor. Ahora todo esto se desorganizó. Pero sigamos, verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y dijo Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora tal vez alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nos protegió. Había dos árboles, el del bien y el mal, conocimiento, y el de la vida eterna. Comió del bien y el mal y protegió el árbol de la vida. Porque si comiera del árbol de la vida, viviría para siempre. Entonces, ¿sabe cuál es el árbol de la vida para vivir para siempre? La palabra de Dios, comer de Jesús y su mensaje. Pero eso es otro tema. Verso 23, terminamos. Y los sacó Dios del huerto del Edén para que labrasen la tierra de donde fueron tomados. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Si yo entiendo la dimensión de la caída, por eso es el título del mensaje, Caída humana y gracia soberana. Si yo entiendo la caída, puedo fácilmente entender el perdón. La gente, uno le pide a veces que hay que arrepentirse, dar la vuelta y creer en Jesús. Pero la palabra arrepentimiento, yo creo que ya ha sido tan tratada que parece se le ha perdido mucho de su valor y su significado. Hoy yo quiero mostrarte a dónde fue a caer el ser humano y a dónde tuvo que descender Jesús para regalar el perdón. Y cuando entendamos eso, es muy fácil el arrepentimiento. Quiero tu perdón, Jesús. Yo estuve principios del siglo XXI, por allá en el año 2002, en un congreso donde fueron invitados 2 norteamericanos y 3 europeos, hombres de mucho conocimiento, de ciencia, teólogos y científicos y biólogos, en un seminario que se tituló Ciencia y Fe. 3 días en una universidad de Cali. Yo recuerdo que asistí los 3 días y se oyeron ponencias de todo tipo. Unas arrojaban luz hacia los textos bíblicos y otras arrojaban luz a la ciencia y la razón y se contraponían. Pero tengo que contarles esta verdad. Ellos hablaron de los 4 grandes problemas que estaba enfrentando en ese momento, año 2002, la humanidad, y que siguen siendo los problemas de la humanidad hasta hoy. Hablaron, primer problema, anarquía, rebeldía, angustia, desesperanza, desequilibrio emocional, salud mental. Problema número 1,
problemas de salud mental, desesperanza, incertidumbre. Problema número 2, hablaron de lo que ellos llamaron armamentismo convencional. La gente cada vez está teniendo más armas en su casa para, no sé, para la defensa o el ataque, no sé. Anarquía, armamentismo convencional. Tercer gran problema de la humanidad, según los científicos, desequilibrio ecológico. Hoy se conoce como calentamiento global, ¿sí? Desequilibrio de la naturaleza, daño casi irreversible al medio ambiente. Y el cuarto problema era trabajo, empleo y hambre. Angustia, armamentismo convencional, desequilibrio ecológico y hambre y empleo. Entonces, en un break que tuvo el seminario el tercer día, estábamos reunidos varios allí y alguien me preguntó, yo dije, hombre, esos son los mismos problemas que yo encuentro en Génesis 3. Pero ¿cómo así, Pastor Brown? Claro que sí, exactamente esos 4 problemas. Primer problema, en el momento que el hombre quiso ser como Dios, sintió vergüenza, miedo y se escondió de Dios. Nacieron los miedos y las angustias, las rebeldías, la desorientación y la desesperanza. Rompió con la fuente de verdad y quedó a la deriva en un océano grande de mentira. Segundo, Caín mató a Abel. Armamentismo convencional. Todos los hombres desde ese momento, mire, después de que fue expulsado Adán y Eva, viene el capítulo 4 de Caín y Abel, y Caín mata a Abel. Hoy en día los grandes problemas que escuchamos en las noticias, que hubo matanza en tal ciudad en Europa o en los Estados Unidos o en tal estado, que un joven cogió un arma indiscriminadamente. El mismo problema desde Caín está viviendo la sociedad hoy. Tercero, cardos y espinos producirá la tierra a causa de tu rebeldía, anárquico ser humano. ¿Y qué vemos hoy? Una naturaleza llena de cardos, espinos. ¿Qué quiere decir eso? Desequilibrio ecológico. No había todo ese desequilibrio antes. Ahí está. Y finalmente, el cuarto problema es, según eso, empleo y hambre. ¿Y qué dice en Génesis? Con el sudor de tu frente, trabajo, comerás el pan cada día. Ahí está. Hay una relación directa entre trabajo o empleo y pan. Hasta el día de hoy. Hoy en día todo el mundo vive preocupado de la tasa de empleo y desempleo de cada país. Y según eso, la bolsa de valores fluctúa. Si hay buena tasa de empleo, hay una economía sana. Bueno, todo lo que sabemos hoy. Así que, mis queridos, los mismos problemas de Génesis 3, con un abonado, para mí, como creyente y líder espiritual o pastor, el problema más grave actualmente en la sociedad mundial es la violencia intrafamiliar, la ruptura entre hombres y mujeres, el desmembramiento de la familia, el descuido de los hijos. Y eso empezó en la primera pareja. ¿Por qué comiste de ese fruto? La mujer que me diste fue la culpable. Y empezó el problema entre la primera pareja. Y entonces Dios sometió a autoridad. El deseo de la mujer será para el varón. Entonces tuvo que poner autoridad en medio de la pareja. Y hasta hoy, yo les podría decir sin temor a equivocarme, que la familia está en vías de extinción. Todo eso fue la caída. Expulsados del paraíso, nos tuvimos que vestir, entró la muerte,
el desequilibrio ecológico, la ruptura familiar, el matarnos unos a otros, Caín y Abel, la angustia de la gente separada de Dios. Y toda la historia, pasemos de allí por todo el Pentateuco. Miremos todos los pueblos y sus guerras. Miremos el libro de Crónicas, miremos el libro de los reyes, desemboquemos en los profetas. Y toda la historia ha sido una historia caótica. Un hombre angustiado, una familia rota, una ecología destrozada y un hombre matándose contra sus congéneres. Y llega Jesús, veo mi horario, llega Jesús, el segundo Adán. Y en el primer Adán falló todo, en el segundo Adán todo se rescata. Queridos amigos, creyentes, buscadores, inquietos de estos temas, si en la oportunidad primera de Adán se fracasó, solamente tenemos una segunda opción en el segundo Adán, Jesús, que venció hasta la muerte con su resurrección. Ven a Jesús. Miren, mis hermanos, hemos hecho unos estudios en estas semanas anteriores que usted puede encontrar en el canal de YouTube sobre el plan de Dios desde el principio Génesis hasta el final Apocalipsis. Y es un hombre rebelde, escondiéndose y no queriendo oír la voz de Dios, que le huye a un Dios amoroso que le brinda la opción, borrón, perdón, gracia y vida plena. No huyas más, no te escondas más, déjate encontrar, que el buen pastor anda buscando la oveja número 100 para traerla en sus hombros al redil. Déjate encontrar. Miren a Jesús los confines de la tierra y sean salvos. Entonces, ¿cuál es el papel del segundo Adán? Si usted me preguntara a mí, Pastor Brown, ¿será que la ley que se cumpla puede darle a uno gracia delante de Dios y salvarlo? Nadie puede cumplir la ley. Mal contados son 613 mandamientos, 613 para los judíos. No se pueden cumplir ni los 10 mandamientos. Luego hay los 7 mandamientos de Noé, que se los quiero leer. Número 1. Solamente Jesús es Dios. 2. No tenga ningún ídolo. No confíe en nada que no sea Jesús. Número 3. No tome el nombre de Jesús en vano. Yo oigo chistes, yo oigo burlas, sé de películas y libros que se hacen dudando de su divinidad y de su santidad. Cuidado. 4. No matar. 5. No adulterar. Guarde esa unidad de la pareja y la familia. Y mire usted la sociedad por dónde va. Número 6. No a la corrupción, al robo, a la mentira. Número 7. Respetar las leyes para que se pueda vivir en sociedad. Y lo primero que hacen algunos gobiernos es tergiversarla o cambiarla o reemplazarla o quedarse en el poder, y ellos son la causa final de todo litigio, como el Imperio Romano. Roma locuta, causa finita, lo que diga Roma. Y cuando se vivía los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, tenían un problema. Ellos no podían ser fieles al César, que era el jefe del imperio, sino a Jesús, el Señor de la vida y de la muerte y de la eternidad. Entonces ahí vino el conflicto. Tú tienes que obedecer a las leyes humanas del César. La pregunta que le hicieron a Jesús:
¿Es lícito pagarle los impuestos al César? Y la solución hermosa del Maestro Jesús: denle al César lo que es del César, los impuestos. Pero a Dios, que tiene usted la imagen y semejanza en su alma, dele su confianza. Y eso es lo que yo quiero esta tarde. Mis hermanos, ¿y cómo fue el pago que Dios a través de Jesús hizo para rescatarnos de esa profunda caída de Génesis 3? Que un día dejó su trono, vistió pañales, vivió entre nosotros, y como nosotros no teníamos el nivel de pureza que Jesús tuvo, fue tentado en todo y no pecó. Se colgó entre el cielo y la tierra en esa cruz, pagando el precio de su vida para que todos los mortales y pecadores en su sacrificio tuviéramos perdón. Mis hermanos, hoy más que nunca quiero hablarle de la gracia en estos minutos que faltan. Si miramos la historia de los hombres, es la historia del caos y las guerras, oscuridad y mentira, derramamiento de sangre y violencia. Mire hoy a Jesús, que siendo Dios, se vino dejando su trono eterno para vivir en medio nuestro y calificar como el único que podría pagar con su propia vida la deuda que desde Génesis 3 arrastra a la humanidad. Él no lo mataron. ¿Cómo así, Pastor Brown? No. Él se entregó en sacrificio para que todo aquel que crea tenga perdón, salvación y vida eterna. Un día lo resumimos y ahí quiero terminar. El último grande de los hombres del Antiguo Testamento, Juan, vino a decirle a la gente un solo mensaje: arrepiéntase y miren al Salvador Jesús. Algunos se arrepintieron y se hacían bautizar por Juan y seguían a Jesús. Y el mensaje glorioso de Jesús es: Dios perdona a los hombres, quiere volver a tener comunión con todos nosotros. No sigamos huyendo o escondiéndonos. Busquemos a Jesús, que fue colgado entre el cielo y la tierra en esa cruz como sacrificio perfecto para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él tenga nuevamente la gracia, el perdón, la misericordia y la vida eterna. ¿Y qué es la historia, pastor, en un minuto para terminar? Muy sencillo. La historia es el mensaje del amor del Dios creador, que es bueno, tratando de encontrar a un hombre rebelde que está huyendo, y que espero que a partir de hoy se detenga en su carrera y su huida, dé la vuelta y abra el corazón para Jesús, el Salvador, el único y suficiente, el único nombre, el único sacrificio perfecto. Detienen a una persona, cometió un delito, la llevan ante el juez, que es su papá. Él, como papá, quisiera perdonar a la persona acusada, que es su hijo o su hija, pero él no puede violar la ley. Entonces decreta la sentencia: debe morir. Lo hace con tristeza. Si el hombre peca, muere. Pero solo hay una manera de rescatar a esa persona rea de muerte. ¿Cuál? Que el mismo juez tome el lugar del reo y muera en su lugar. Eso fue lo que Dios hizo. El hombre cayó en Génesis 3.
decretó Dios la muerte eterna. Pero se vino tomando forma humana, se sentó en el lugar de los reos, tomó en su cuerpo puro el pecado de la humanidad y al morir y resucitar, confirmó el perdón sin haber traicionado la justicia. Que el Señor nos dé la gracia en esta tarde de entender la caída profunda humana, a dónde fuiste a caer, y la profundidad del perdón y la gracia divina, a dónde fuiste a bajar a rescatarnos. Señor, te doy gracias, porque este es el mensaje liberador, no del Dios justiciero, sino del Dios perdonador, no del juez implacable, sino del hombre que se identificó con nosotros como el segundo Adán y murió en nuestro lugar. A Él sea la honra, la gloria y el poder. Lo mismo que pasó en Génesis 3 es los mismos problemas de la sociedad de hoy y de lo que nos rescató el eterno Jesús. A Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ven, Señor Jesús, a consumar la historia. Bendiciones. Amén.